Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor y hoy día vamos a hacer un repaso de Excel con una guía que les tengo preparado que analiza un registro de 5.000 películas vistas en Netflix. Comencemos. Entonces, bueno, esta guía está disponible en la plataforma Blackboard. Si no la tiene, me la puede solicitar a nestor.palominos.gmail.com. Voy a tratar dentro de breve poner un link en YouTube. Y bueno, ¿qué cosas nos están pidiendo? Son 7 preguntas, si no me equivoco, son 7 preguntas con la cual vamos a practicar funciones de texto, funciones de fecha, función cianidad, función buscar B, tablas dinámicas y funciones estadísticas, entre otras cosas. La tabla en cuestión es esta. Vamos a tener una tabla Netflix, ¿cierto? Con bastantes registros, son aproximadamente 5.000, con lo que tenemos el nombre completo de la persona, tenemos película, tenemos estrellas, cantidad de estrellas que es una incógnita, código género, el género que también es una incógnita, tenemos el director, si la persona vio completa la película, la fecha de estreno, clasificación por año, tipo publicidad y código. Y entre medio también tenemos una pestaña de estadísticas, ¿cierto? Con cantidad de películas de 2 estrellas, cantidad de personas que votaron por tal película, y también tenemos diccionarios. Entonces comencemos. Lo primero que vamos a obtener va a ser la cantidad de estrellas de cada película. Si te das cuenta, en la columna de este Excel nosotros tenemos representado las estrellas que votaron cada cliente de Netflix por la película que vio, en este caso representadas como asteriscos. Un asterisco es una estrella, dos asteriscos son 2 estrellas, etcétera. Si te das cuenta, en esta tabla nosotros tenemos la persona que vio la película o quién es el propietario de la cuenta Netflix, y también cuál fue la película que vio y la calificación que le dio a tal película. Entonces, si te das cuenta, dentro de la columna estrellas solamente tenemos asteriscos, ¿ya? Entonces eso es muy importante porque acá simplemente podemos representar el número, la cantidad de estrellas utilizando la función largo. Recuerden chicos, estudiense lo que son las funciones de texto: concatenar, izquierda, derecha, extrae, hallar, sustituir, largo. Ese tipo de funciones ya que están en el tutorial de funciones de texto. Ahora, las cantidades de estrellas, como les dije, vamos a trabajarlas con largo, porque ya sabemos de que en esta columna solamente tenemos asteriscos. Entonces la función largo te retorna lo que es la cantidad de caracteres que tiene una celda. Ya en este caso me va a decir la cantidad de estrellas que tiene. Por lo tanto, esta tiene 2 estrellas, y si lo tiro hacia abajo, esta tiene 4, tiene 4, tiene 2, y ahí hasta el registro 5000. Fíjate, tú haces una fórmula, lo replicas hacia abajo y ya estamos trabajando con 5000 filas. Por otro lado, siguiente pregunta. Vamos a ver el género, el nombre del género de la película según su código. Y esto es una pregunta muy común dentro de este estilo de tablas. ¿Por qué? Porque generalmente algunos parámetros se argumentan con un ID o un identificador asociado a un nombre, ya para no tener que escribir el nombre. Entonces acá me aparece código de género 6, 3, 5, y cuando tengan eso, ya se sugiere ver con qué diccionarios contamos. Fíjense que en la pestaña AUX tenemos esta tabla, ¿cierto? Que es una tabla que tiene los títulos arriba, es decir, esto se lee desde arriba hacia abajo, y asocia lo que es el código con el nombre de la película. Y acá, por lo tanto, vamos a utilizar una función buscar B. Fíjense entonces, vamos a tener en género igual buscar B. Recuerden que el buscar B tiene 4 argumentos: valor buscado, la matriz de búsqueda, el indicador de columnas y el tipo de coincidencia, si es exacta o aproximada. El primer parámetro, ¿cierto?, es lo que yo ya conozco en mi tabla grande, en este caso es el código de género. Luego, eso yo lo voy a buscar dentro de mi tabla, mi matriz de búsqueda que está en la planilla AUX, que es esto que está acá, ¿cierto? Recuerden fijarla, porque si no la fijan y yo tiro la fórmula en la otra hoja hacia abajo, van a aparecer errores. Ya entonces esa matriz de búsqueda siempre se fija. Otra cosa importante es que si tú estás buscando por el código del género, dicho código debe ser la primera columna de tu matriz de búsqueda. Ya no puede ser ni la segunda, tercera ni cuarta. Tiene que ser la primera. Tercer argumento es el indicador de columna. Ya el indicador de columna, recuerden que se cuenta desde la columna 1, que en este caso es código 1, película 2. Yo quiero sacar el nombre del género de la película.
Entonces, por lo tanto, voy a sacar la segunda columna. Y finalmente voy a poner un 0 que corresponde a la coincidencia exacta. La coincidencia exacta, justamente que si yo estoy buscando 1, me muestre 1, o sea, el que busque justamente el valor 1, o que lo busque de forma exacta, el nombre lo indica. Ya vamos a ver en la siguiente tabla cómo hacer una búsqueda aproximada. Pero en este caso es exacta, se le pone 0. Y por lo tanto voy a tener ciencia ficción, ya fantasía, infantil, entonces voy a tener el nombre del género asociado a su código. Otra variante que puede salir de una pregunta parecida a esta es que la tabla no te la den con esta estructura, sino que la tabla te la den traspuesta. Es decir, fíjate lo que voy a hacer acá. Simplemente le pongo pegado especial, le ponemos transponer, aceptar, y que tu matriz de búsqueda te aparezca con esta estructura. Fíjate que acá los títulos están acostados por la izquierda y la tabla se empieza a leer hacia lo largo. Entonces, o sea, hacia la derecha. En esos casos, en ese tipo de matrices de búsqueda es cuando se utiliza la función buscar h, porque se recorre horizontalmente. Entonces acá vamos a poner, la voy a hacer de la otra forma, con igual buscar h del código de género dentro de la tabla horizontal, ¿cierto? La cual fijo, saco la segunda fila, recuerden que las filas son las horizontales y las columnas son las verticales, el buscar h trabaja en filas, ¿ya? Y el 0 al final. Por lo tanto, voy a obtener exactamente el mismo resultado. Bien. Siguiente pregunta, la clasificación por año. La clasificación por año, ya ustedes pueden observar en la tabla AUX de que yo tengo intervalos. 1980, 1990 Old School, después tenéis Millennial y Contemporánea, ¿ya? Pero sin embargo, si vamos al enunciado, esto tiene una pequeña sutileza. Vamos a ver. Obtener la clasificación por año utilizando una búsqueda aproximada. Ya, partida, búsqueda aproximada. Esto termina en 1. En la tabla correspondiente, si da error por antigüedad, entonces debe decir vintage. O sea, se agrega una cuarta categoría. Ya, porque teníamos old school, teníamos millennial y contemporánea, pero tenemos una cuarta que es vintage. Ya, para todas las que son antiguas, ya, o sea, o las que no aparezcan dentro de los intervalos. Fíjate que voy a hacer primero la extracción del año, ya, porque al final la clasificación por año depende del año, pero sin embargo yo no tengo el año de forma explícita. Para eso voy a utilizar la función año, ya, que saca el año de una fecha. Ojo, muy importante, en fecha no uses la función extraer izquierda-derecha, porque los textos y las fechas se trabajan de forma diferente. Ahora basta con poner igual año de la fecha. Si yo presiono Enter, fíjate que debiese darme 1992, pero me está dando una incoherencia, me sale 14 del 6 de 1905. Si tú tienes la fórmula buena y te está dando un resultado como fecha y tú esperas un número, lo más probable es que sea un problema de formato. ¿Ya? Entonces vamos a seleccionar esa celda que contiene esta incoherencia, vamos a la pestaña de inicio y acá en número, fíjense que aparece como fecha. Entonces ahí yo simplemente le voy a poner general. Y con eso la fórmula estaba buena, pero el formato estaba malo. ¿Ya? Ojo, eso puede pasar. Entonces acá yo tengo que me entrega el 1992 y eso yo lo tiro hacia abajo y tengo todos los años. Perfecto. Y ese año yo lo voy a utilizar justamente para poder buscarlo aproximadamente en la tabla del buscar B, que vamos a ver ahora. Por lo tanto, al buscar B, recuerden que se le ponen 4 parámetros: valor buscado, la matriz de búsqueda, la columna que quieres extraer y el tipo de coincidencia. Ya, entonces acá yo ese año lo voy a utilizar como valor buscado. ¿Ya? Y acá voy a tener igual buscar B de año, ¿cierto? Que eso corresponde a 1992, que lo quiero hacer calzar en el intervalo. ¿Ya? Eso yo lo voy a buscar en la matriz de búsqueda que tengo acá. Selecciono mi matriz de búsqueda, recuerden fijar, ¿ya? Y acá yo quiero sacar la columna número 2. Y ahora viene la diferencia. Fíjense que 1992 no está dentro de los valores buscados. O sea, no está contenido dentro de la primera columna. Entonces, por lo tanto, lo vamos a aproximar según el intervalo, ¿ya? Y por eso, en estos contextos, es que se utiliza la búsqueda aproximada, a diferencia de la anterior, que era una búsqueda exacta. Espero que se haya entendido. Por lo tanto, yo cierro y ahora me aparece clasificación por año millennial. Ya después contemporánea, old school, pero fíjate, acá tengo una película del año 77, pero que me está tirando un error. Ya, fíjense qué es lo que pasa, volvamos al enunciado. El enunciado me dice, si da error por antigüedad, entonces decir vintage. Chicos, recuerden la función si.error. La función si.error lo único que hace es simplemente evaluar una fórmula
Y si esa fórmula te arroja un error, mostrar un mensaje en el caso de que dé error. Y si no da error, que simplemente te evalúe la fórmula. La función si.error tiene dos argumentos: la función evaluar y el mensaje error, ¿ya? Por lo tanto, miren lo que voy a hacer. El primer argumento que le voy a pasar a la si.error es la buscar b, ¿cierto? Entonces yo acá simplemente voy a poner si.error del buscar b, año, tanto, tanto. Esto es simplemente la búsqueda en la tabla, ¿cierto? Aproximada. Pero si me da error, es decir, si no calza en alguno de los intervalos, ya, yo simplemente voy a poner punto y coma, vintage. Ya, a eso se refiere. Fíjate, yo voy a hacer la búsqueda del año de forma aproximada en la tabla, y si eso no aparece representado, simplemente califícalo como vintage. Fíjate esta celda que aparece como NA, que es del año 77. Si yo presiono Enter y esa fórmula la actualizo hacia abajo, ahora me aparece justamente el vintage. A eso se refiere la fórmula si.error y el buscar b aproximado, ¿cierto? Y la función año. Fíjense que acá nosotros ya estamos empezando a mezclar funciones. Estamos usando la si.error, la buscar b y la año en una sola celda, ¿ya? Vamos a la siguiente pregunta. Tipo de publicidad. Tipo de publicidad es la que está acá. ¿Qué es una función cianidad? ¿Cómo yo sé que es una función cianidad? Porque yo cuento las posibles salidas que tiene. Recuerden que la función si simple solamente tiene dos, que es valor verdadero o valor falso, bueno o malo, aprobado o reprobado, blanco o negro, ¿ya? Pero sin embargo, si en este tipo de estructuras de preguntas que te dicen, ya, si se cumple condición 1 entonces tanto, si la condición 2 entonces tanto, condición 3 entonces tanto, en caso contrario tanto, chicos, es una función cianidad. ¿Por qué? Porque tiene más de dos posibles salidas. Analicemos. Tiene una posibilidad que dice correo, tiene otra posibilidad que dice redes sociales, y tiene otra posibilidad que dice que es un blanco. Ya tenéis tres. Y como ya tienes tres, esto es una cianidad. Ahora fíjate que en la primera prueba de lógica, aparte la tenemos compuesta. Tenemos que ver si tiene mayor o igual que 3 estrellas, y aparte si la persona lo vio completo, ¿ya? Entonces, hagamos la primera para irlo explicando. Si la película es mayor o igual que 3 estrellas y la persona la vio completa, ya, vamos a modelar eso. Entonces, acá, igual si y la película, la cantidad de estrellas es mayor o igual que 3 y además la vio completa es igual que sí, cierro eso de ahí. Entonces voy a decir que es correo. Acá yo lo único que quiero hacer es entender cómo va a ser el tipo de publicidad según el comportamiento del cliente Netflix. Entonces, si esta persona calificó sobre 3 estrellas una película y aparte la vio completa, entonces esto me da un indicador para yo hacerle publicidad a dicho cliente por correo, ¿ya? Entonces, fíjense, recuerden lo que les dije en las primeras clases: la función i es verdadera cuando todas las pruebas lógicas o condiciones son verdaderas. Acá tenemos dos condiciones: que tenga más de 3 estrellas y que aparte la haya visto completa. Si esa es verdadera y esa es verdadera, el i completo te va a dar verdadero y te va a decir correo. En caso contrario, vamos a ir a la parte 2. Esta: si la película es de ciencia ficción o de superhéroes, debe decir redes sociales. Acá tenemos un segundo tipo de clientes. Entonces yo pongo punto y coma e inicio mi segunda función sí. Pero fíjate, acá, en el género de la película, ¿una película puede ser de ciencia ficción y de superhéroes al mismo tiempo? Ya, quizá en la práctica, sí, que sea ciencia ficción y de héroes al mismo tiempo. Pero contextualizando a esta tabla, fíjate que cada registro solamente está asociado a un género de película, o ciencia ficción, o superhéroes, o infantil, o dramatización, ¿ya? Entonces, por lo tanto, este es un caso en que es una o la otra. Ya recuerda, tienes que hacerte esas preguntas: ¿me están pidiendo las dos al mismo tiempo o me están pidiendo una o la otra? ¿Ya? Entonces acá es un caso donde yo tengo que utilizar la función o. Si o. Si o, ¿cierto? Si el código del género es igual a 6, fíjate, yo perfectamente podría haber tomado la celda G5 que dice ciencia ficción y ponerle G5 igual ciencia ficción entre comillas, pero me queda más largo. Entonces acá yo simplemente me estoy valiendo del código de género que está asociado al nombre del género. F5 igual a 6, ¿ya? Y en este caso o que F5 sea igual a 7, porque si no me equivoco el número 7 es superhéroes, acá sale. Entonces fíjense, ya yo tengo esas dos, y en este caso, si se cumple dicha condición lógica, o sea, o es la una o es la otra verdadera, que me diga redes sociales, o redes solamente, en caso contrario blanco.
como tengo dos funciones sí, van dos paréntesis al final, tal de que el último te queda en color negro. Entonces analicemos, una función sí tiene tres cosas: prueba lógica, valor verdadero, valor falso, siempre. Entonces tenemos que la prueba lógica de esta función sí, analicemos solamente esta. Esto es la prueba lógica de la primera, este es el valor verdadero y todo esto es el valor si es falso. Entonces fíjense que cumple la misma regla. Pero si ahora vamos al valor falso, vamos a ver de que a su vez es otra función sí, que también tiene sus mismos tres parámetros. Tiene su prueba lógica, tiene su valor si es verdadero y su valor si es falso. Y ahora recuerden que también tenemos las pruebas lógicas o condiciones que son compuestas y que acá tienen que estudiar muy bien lo que es la función i y lo que es la función o. Si yo presiono enter y esto lo tiro hacia abajo, justamente van a empezar a aparecer aquellos clientes que vieron películas y cuál es el tipo de publicidad que yo le voy a mandar, si por redes sociales o por correo. Ahí está. Por otro lado, hagamos la parte del código. Ya veamos, esta ya la tengo y esta también la tengo. Ya, chicos, si no tienen el enunciado pueden ponerle pausa y ver las preguntas que aparecen acá. Ahora ya también tengo la cantidad de estrellas y tengo también la de búsqueda aproximada. Cabros, ¿saben por qué la hice no secuencialmente? Lo típico es partir por la pregunta 1, pero acá yo lo hice secuencialmente para poder mostrarles de que una prueba no necesariamente una pregunta está unida a la anterior. Entonces se da en muchos casos en que cuando un alumno hace una prueba tiene tan metido en la cabeza que hay que seguir cierto orden, ¿cachai? Que al final así la 1, la 2, la 3 y la 3 te la tiran imposible y te pegaste. Entonces la idea es que si les pasa eso, ustedes puedan revisar el resto de las preguntas y poder afirmarse ahí, en caso de que no dependan de esa pregunta 3. Pero bueno, acá yo hice la 1, la 2, la 6 y la 7. Continuamos con esto. Vamos a hacer un código, el cual va a ser unir el apellido de la persona en mayúsculas, un guión, la cantidad de estrellas de la película, otro guión y el año de estreno. Chicos, si le están pidiendo unir cosas, ustedes tienen que usar la función concatenar. Concatenar une, pega, ¿cierto? O sea, pega esto con esto, con esto, con esto. Lo primero que vamos a pegar, en este caso, va a ser el apellido de la persona. ¿Ya? Perfecto. Vamos al Excel, vamos al apellido de la persona, pero resulta que tengo el nombre completo. Entonces, acá lo que tengo que hacer es una extracción. Funciones de texto, función izquierda, derecha, extrae. Acá yo puedo extraer con esas tres funciones, pero sin embargo lo más sano, ¿cierto?, es poder usar la función extrae, la cual tiene tres argumentos: lo que es la celda donde vas a hacer la extracción, desde dónde vas a comenzar la extracción y la cantidad de caracteres que tú vas a extraer. Entonces en este caso yo voy a poner código y simplemente voy a partir sacando el apellido y ahí voy armando la función. Voy a poner extrae de la celda que tengo acá, le extrae con el nombre completo. Luego voy a ubicar la posición del espacio. Recuerden que lo que separa el nombre del apellido es un espacio, ¿ya? Entonces, para poder sacar el espacio, yo voy a utilizar la función hallar. La función hallar, chicos, recuerden, si no se acuerda, anótelo. La función hallar te entrega un número que es la posición de un carácter dentro de una celda. En este caso, el espacio también es un carácter. Fíjate que acá el espacio está en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Entonces voy a poner hallar del espacio en blanco. Ojo, no es un vacío, yo le puse un espacio entre las comillas. Y eso apuntando acá al nombre completo. Y ahora, fíjense, me equivoqué. Ahí. Y ahora eso yo le voy a sumar 1. ¿Por qué le voy a sumar 1? Porque yo no quiero recortar desde el espacio. Yo quiero recortar desde la primera letra del apellido. Y en la primera letra del apellido está en la posición más 1 respecto al espacio. Por lo tanto, yo acá le pongo más 1. Ahora, para poder saber cuántos caracteres tengo que extraer, tengo dos posibilidades si quiero extraer todo lo que viene hacia la derecha. O pongo un número muy grande o simplemente pongo el largo de esa celda, ¿cierto? Porque al final, si tú te pasas, significa que vaya a llegar solamente al final. Ahí se trunca. Por lo tanto, vamos a utilizar la función largo de la celda de 5. ¿Ya? Y ahora cierro. Fíjense que tengo un extrae. Voy a extraer dentro de esta celda que dice Julián Jara, nombre apellido con un espacio. Me posiciono en el espacio y le sumo 1, ¿cierto? Ese hallar me va a entregar un número 7 más 1, 8. Significa que va a recortar desde la J tantos caracteres como largo tenga el nombre completo, y si se excede simplemente lo trunca. Presiono enter y justamente te aparece el apellido. Pero
te dicen en mayúscula. Para eso voy a utilizar la función mayúsc. La función mayúsc, así como la función minúsc, lo único que hacen es transformar a mayúsculas minúsculas respectivamente. Se utiliza así. Voy a poner mayúsc de extrae, de hallar, de largo. Pa, listo. Y ahora eso me da justamente el apellido de la persona. Y eso lo voy a utilizar como un argumento del concatenar. Por lo tanto, yo voy a cajar a donde dice mayúsc y antes, al comienzo, yo le pongo la concatenar. Pongo concatenar de mayúscula de extrae tal de que esto de acá es el apellido, ¿cierto? Que yo lo paso a mayúscula y lo concateno. ¿Con qué lo concateno? Le pongo un punto y coma y le voy a poner un guión y lo voy a cerrar y me va a quedar jara guión. ¿Por qué un guión? Porque el enunciado lo dice. Te dice, uniendo el apellido de la persona, mira, ese mayúsc extrae hallar largo es solamente el apellido de la persona, que eso que está ahí. Un guión, la cantidad de estrellas de la película, otro guión y el año de estreno. Ya. Entonces, un guión, la cantidad de estrellas. Ya, ok. Cantidad de estrellas. ¿Cómo lo hago? Simplemente con largo y la parte de las estrellas. Aunque podría haberlo hecho directamente con este, pero me gusta alargar las fórmulas. La idea es que ustedes puedan ver una fórmula grande, ¿cierto? Que interactúe con varias cosas para que puedan comprenderla, ¿ya? Mientras más compleja es la fórmula, mejor. Entonces tengo largo de 5, le pongo otro guión y finalmente me están diciendo y el año de estreno, que en este caso sería la función año. Le voy a poner punto y coma, acá, punto y coma año de la fecha de estreno. Y ahí lo tengo. Y eso lo tiro hacia abajo. ¿Ya? Recuerden, así como un pequeño detalle. ¿Qué otras cosas puedo sacar con una fecha? Yo puedo poner igual día, ¿cierto? De esta fecha y me sale el número del día. Si yo pongo igual mes de esta fecha, yo saco el mes. Y si pongo el año, bueno, ya saben que va a sacar el año. Pero también, eventualmente les pueden pedir el día en palabras o el mes en palabras. Para eso yo voy a utilizar la función texto. Igual texto, ¿cierto? De la fecha, le pongo punto y coma y de. Cuando hago eso, yo voy a obtener el nombre del día en palabras. Por lo tanto, el 1 de julio del 1992 fue un día miércoles. Ahora, si en vez del de yo le quito una D, yo voy a tener solamente una abreviación. Ahora, si en vez de yo le pongo MMMM, significa que voy a tener el nombre del mes, ¿ya? Y si yo le quito una M, voy a tener la abreviación del mes, ¿ya? No está de más saberlo. Ahora, voy a ponerle filtros. Bueno, acá ya hay algunos filtros, pero estas no las tienen. Entonces voy a seleccionar todas estas partes que están acá, todos los títulos. Voy a datos, filtro. Lo vuelvo a seleccionar. Entonces fíjense que acá, si yo quiero, no sé, ver solamente aquellos que la vieron completa, yo simplemente presiono acá el filtro, le quito el vacías, pongo aceptar y voy a tener un listado de todas las películas que se dieron completas. Ojo con los filtros, también es muy importante saber usarlo. Ya, entonces tengo el código, tipo publicidad, ya, eso lo tengo listo. Ya, eso está, ok. Vamos a las partes de la pregunta de estadísticas. En la pregunta de estadísticas, ya, si la revisamos bien, que está acá, me dice cantidad de películas de 2 estrellas con director desconocido. Ya, mira, una fórmula bastante útil, ¿cierto? Acá dentro de Excel es la fórmula contar blanco. Contar punto blanco, ¿cierto? Imagínate que yo voy a seleccionar solo eso. La función contar punto blanco lo que hace es simplemente contarte los espacios en blanco con un rango. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Viste? Ya, pero no es el caso. ¿Cuál es el truco? Ya, acá voy a utilizar algo que se llaman columnas auxiliares. Simplemente voy a agregar una columna entre la I y la J. Pongo botón derecho insertar. Y acá voy a poner desconocido. ¿Ya? Y acá voy a hacer lo siguiente. Una función si igual si la celda de esta película vista por tal cliente es igual a vacía en la vía completa, significa que efectivamente, no, perdón, me estoy equivocando. Si la parte del director está ahí es igual a vacío, entonces dime que sí, que el director es desconocido. Y en caso contrario, nada. Entonces con eso yo lo único que quiero es simplemente hacer una columna. Simplemente al tirarla hacia abajo van a empezar a aparecer asociados a sí
aquellas películas cuyo director es desconocido. Fíjate que este está vacío y estos dos están vacíos también, ¿viste? Entonces, y eso yo lo voy a utilizar, me voy a valer de esa función para poder hacer mi contar si conjunto. Por lo tanto, yo tengo acá cantidad de películas 2 estrellas, voy a poner igual contar punto si punto conjunto. ¿De qué? De 2 estrellas. Ya, ok. Vamos a la parte de cantidad de estrellas. Selecciono mi rango, ¿cierto? Lo fijo y le pongo igual a 2. Enter. Con esa función, con ese contar si conjunto, yo lo que estoy haciendo es simplemente contar la cantidad de películas que tienen 2 estrellas. Y en este caso, de un listado de 5000 películas vistas, ya vamos a tener un total de 986 que tienen 2 estrellas. Y aparte, le voy a agregar otro criterio más, que va a ser, en este caso, que el director está desconocido. Oh no, perdón, está acá. Desconocido, lo tiro hacia abajo. Eso ahí. Bueno, la última fila no la pesquen, esa no está asociada a nada. Entonces al final esto lo tengo que hacer a 5002, ¿cierto? La cuestión llega a 5002 y ahí está. Pero me dio un error, qué bueno que me haya dado un error, porque no le puse el criterio. Entonces, y eso simplemente le pongo que sí. Y acá obviamente también lo puedo fijar, aunque no es necesario fijar en este contexto porque esta fórmula yo no la voy a tirar hacia abajo, entonces no hay nada que se corra. Y ahí está, son 61 películas, que son de 2 estrellas y director desconocido. Ahora, cantidad de personas que votaron por Spielberg o George Lucas. Lo más obvio para poder resolver esto es hacer otro contar si conjunto, igual contar punto si punto conjunto, ¿cierto? De la columna de directores, ¿cierto? Que sería esta acá. Ya, acá simplemente yo sé que esta cosa llega al 5002, por lo tanto seleccioné unas pocas y le pongo H5002. Ya, ¿por qué no apreté control shift para abajo? Porque cuando yo tengo una columna que tiene espacios vacíos entre medio, no me va a seleccionar todo el rango. Ya, cuidado con eso. Entonces yo acá sé a priori, porque había movido el cursor, de que esta tabla tiene 5002 filas, o sea, llega hasta ahí, y parte de la 5. Entonces vamos a hacer un contar si conjunto, F4, ¿cierto? Y que sea de Spielberg. Ya, tiene que quedar bien escrito. Vamos a ver primero las de Spielberg. Y me da 0. Qué extraño. Porque qué raro que no te aparezca un Spielberg, ¿cachai? Entonces vamos a revisar. Y fíjate que acá tiene un Spielberg, pero no aparece solo con el apellido, sino que también con el nombre. Entonces tenéis que ponerle Steven Spielberg. Ya, entonces vamos a... Y esa es un truco, una maña, ¿cachai? Que tenéis que saber. Que al final te pueden decir en un enunciado como una información parcial. Pero si te da 0, desconfía. Quizá hay algún problema. Le ponemos Steven Spielberg. Y por lo tanto, de 5000 películas aproximadamente, yo tengo 375 que son de Steven Spielberg. Ahora, lo más común, o sea, lo obvio que lo que uno puede pensar para poder agregarle el segundo criterio de Lucas es simplemente agregarle nuevamente el mismo rango y en vez de Steven Spielberg tú le pones George Lucas. ¿Ya? Y por lo tanto yo cierro. Y fíjate, me tiene un error, ¿qué pasó? Voy a tener contar si conjunto de Steven Spielberg, ¿ya? Y George Lucas, ¿ya? Cerré los paréntesis, todo bien. Ya, y me dio 0. Fíjense que me dio 0. Entonces igual raro porque hay de Spielberg y también hay de Lucas. Entonces, qué raro que me haya dado 0. Ahora, les digo, esa fórmula está mala. ¿Sabéis por qué? Porque las funciones estadísticas, contar si conjunto, promedio si conjunto y sumar si conjunto, trabajan bajo la lógica de la I, es decir, intersectan las condiciones. O sea, si en esta tabla películas, en directores, ¿ya? Tú tienes que una película está asociada a un solo director. Ya, en la práctica puede tener más de uno, pero en este contexto de esta tabla es una relación una película, un director. Por lo tanto, lo que va a hacer acá el Excel es simplemente buscar una que sea de George Lucas y Steven Spielberg a la vez. ¿Ya? Quizás las tengan juntos, no sé. Pero contextualmente en esta tabla no, ¿cierto? Porque una película, un director. Por lo tanto, si estamos trabajando bajo la lógica de la función I, entonces obviamente la intersección va a ser 0. ¿Qué se hace al respecto? Simplemente tú haces la cuenta de las películas de Spielberg y tú luego le sumas las películas de George Lucas.
¿Viste? Entonces con eso tengo las de Spielberg, tengo las de Lucas, pum, la 1. ¿Ya? Y con eso voy a tener 542 películas vistas de un total de 5000 aprox. Y eso corresponde a las funciones estadísticas. Ya la tenemos. Estadísticas. Vamos por las tablas dinámicas. Y en las tablas dinámicas tenemos los siguientes. Tabla dinámica 1 muestra la cantidad de películas según género y cantidad de estrellas. Perfecto. Las tablas dinámicas, como hemos visto en videos anteriores, se hacen todas de la misma manera. Básicamente, tú seleccionas la tabla completa, incluidos los títulos que no pueden tener ni vacíos ni combinados. Entonces seleccionamos. Vamos a ir a la base, esto que está acá, y yo selecciono, por ejemplo, los puros títulos. Y ahora voy a presionar Control Shift para abajo y ya seleccioné. Y esto lo tiro uno para arriba, porque acá tienen los promedios, entonces ese promedio no lo voy a tomar. ¿Ya? Y ahora que ya seleccioné toda la tabla, muy importante, fíjense que arriba aparecía el logo de Netflix, aparecían unos estadísticos, qué sé yo. Pero eso no se toma. Cuando ustedes hagan una tabla dinámica, las tablas dinámicas trabajan con datos en bruto. Es decir, con los títulos y los datos. Ya, o sea, si tenía un logo, si tenía una tablita, un gráfico, no lo pesques. Simplemente la tabla dinámica trabaja con los títulos, que no pueden estar vacíos ni combinados, y los datos. Por lo tanto, una vez que ya lo seleccionaste, vamos a insertar tabla dinámica. Insertar tabla, tabla dinámica, perfecto. Como ya seleccionado, simplemente presionamos aceptar. Y acá es donde tenemos que jugar con estas cuatro. ¿Qué nos están pidiendo? Todo eso depende del enunciado. Muestre la cantidad de películas según género y cantidad de estrellas. Cantidad de películas según género, ya. Género y cantidad de estrellas. Ok. Sabemos que esas dos son cualitativas y las cualitativas van en filas y en columnas. Por lo tanto, ya voy a tener acá el género de la película y en columnas voy a ponerle la cantidad de estrellas. Ahí está. Entonces fíjense que con eso yo formo una tabla que tiene los distintos géneros de las películas y tiene la cantidad de estrellas. Por eso es dinámica, porque fíjate, yo eventualmente igual puedo tirar la cantidad de estrellas acá, ¿cachai? En filas y no sé, el género lo tiro en columna. Entonces yo puedo modificar esta tabla a antojo. Pero lo importante es que si te están preguntando la cantidad de estrellas por género, ya, tú simplemente enfilas en columnas como queráis, una pones acá y la otra la pones acá. Y ahora en valores me están pidiendo cantidad. Entonces en este caso lo ideal es tener como una variable única, ¿cierto? Como no tengo un ID, ¿cierto? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Ya, vamos a tomar el código, aunque podríamos tomar el nombre, ya, pero una persona puede haber visto más de una vez una película, entonces no nos sirve. Tomamos el código que es único, ¿cierto? Lo pasamos a valores, ¿ya? Y en este caso nosotros vamos a tener un total general. En verdad es aproximado, ya habría que contar bien las celdas, pero me arrojó un aproximado de 5000, en verdad 4998. En este caso, lo importante es la metodología. Quizás no seleccioné bien toda la tabla, pero me interesa acá que se entienda la metodología. Vamos a tener los géneros de las películas, vamos a tener las cantidades de estrellas, ¿cierto? Y acá la cantidad de registros según esas dos variables. Entonces acá tenemos, por ejemplo, 214 películas de ciencia ficción calificadas con una estrella. En total tenemos 1054 películas de ciencia ficción. Tenemos un total de 4998. Ojo, tenemos 36 que no están calificadas. O sea, algo hay ahí. Habría quizás sea un error denunciado o simplemente podemos rellenar con un sí.error. Pero no al caso. Y con eso ya podemos sacar totales. ¿Viste? Que eso es lo importante. Ahora, después la segunda tabla te dice el porcentaje de películas según género. Es la misma tabla, pero sin la clasificación de estrellas, fíjate. Y acá simplemente después vamos a graficarlo con un gráfico de barra. Entonces una forma fácil de hacer una segunda tabla dinámica, si tú ya tienes una, es copiar una tabla dinámica y pegarla. ¿Por qué? Porque eso es más rápido que seleccionar la tabla con los títulos, insertar tablas dinámicas y todo. No. Si ya tienes una tabla dinámica, copia y pega la que ya tenéis, ¿cachai? Y te ahorraste 10 segundos de prueba, ¿ya? Entonces, la cantidad de estrellas no va, la saco de ahí y ahora yo ya tengo la cantidad, la cuenta de código o la cantidad de registros de mi tabla clasificados según género de la película. Entonces, como me están pidiendo en porcentaje, fíjate que acá me aparece 4998 y quiero pasar eso a porcentaje, que acá me aparezca un 100%, basta con ir a valores, cuenta de código, configuración campo valor, y acá, esta parte importante, chicos, vamos a mostrar valores como, y acá le dejamos porcentaje del total.
le ponemos porcentaje y ahí yo expreso mi tabla como porcentajes. ¿Ya? Voy a seleccionar las categorías, inserto un gráfico de barras y ahí la tengo, ¿viste? Ahora, ¿qué puedo hacer yo con ese gráfico de barras? Puedo cambiar el título haciéndole doble clic ahí donde dice total, le pongo, saco esto, se me ocurrió ahí, y ahí sí. Y simplemente basta con cambiar el título, ¿cierto? Puedo cambiar el título, no sé, películas. Ya, esto lo saco, está molestando, y ahí sale películas. ¿Qué otra cosa? Puedo ponerle etiquetas de datos, no sé, acá puede ser en gráfico dinámico, en opciones, pero bueno, no va al caso. Y eso más que nada, pero con eso ya tienen el gráfico. En la parte de las hojas también eventualmente podemos ponerle un color de etiqueta, podemos cambiarle acá el nombre a las hojas, ahí sí. Tengo las hojas, le cambio los colores en color de etiqueta, tengo distintos colores y también puedo agregar comentarios. ¿Ya? ¿Por qué le agrego esas cosas siendo que no están enunciados? Porque son parte de la primera prueba. Así que, fíjate, supongamos que acá yo tengo nombre completo, ya voy a poner botón derecho, insertar comentario, y ahí le voy a poner, qué sé yo, nombre. ¿Ya? Eso es un comentario. Entonces, si tú acercas el mouse, ¿cierto? Te aparece el comentario. Si tú quieres modificar el comentario, le pones modificar. Si quieres eliminar el comentario, lo eliminas. Por ejemplo, si quieres insertar una columna, seleccionas acá arriba, botón derecho, insertar. Si quieres insertar una fila, le pones botón derecho, acá en las filas le pones insertar. Simplemente estoy agregándole cosas como para que quede un poco más contundente esto. Y bueno, si quieres hacer una serie de números, por ejemplo, supongamos yo quiero hacer los números 1, 2, pongo los dos primeros números de mi serie, presiono doble clic en este puntito y automáticamente se van a rellenar los 5000 y tantos registros. Supongamos que la serie te dicen de 2 en 2, ya, supongamos que tengo 2 y tengo 4, ya. Selecciono estos dos, los tiro hacia abajo y me van a quedar justamente en la secuencia. Esos son las series numéricas, bien. Ya, pero no se pedía, así que no al caso, lo voy a borrar. Y eso, a ver si nos queda algo pendiente, tenemos las tablas dinámicas, está todo perfecto. Ya chicos, entonces eso fue la resolución del ejercicio de Netflix. Espero que se haya entendido, que hayan aprendido algo nuevo. Ya recuerden, obviamente esto es simplemente un material de apoyo a mis clases. Van a encontrar tutoriales mucho más elaborados y mucho más profesionales que este, pero esto es simplemente un apoyo a mis clases. Espero que se haya entendido. Ya cualquier cosa me pueden mandar un correo a nestor.palominos@gmail.com. Ya, y eso, ya, mucho empeño, les va a ir muy bien. Hasta luego, chao.